Muy buenas, estudiantes. Vamos a nuestra clase número 2 de la clase de control y mando digital. Y bueno, el día de hoy estaremos hablando sobre algunas conversiones entre los distintos sistemas que hablamos en la clase pasada. Entonces, vamos a comenzar con... Y vamos a comenzar con el tema número 1, que es la parte de la conversión de un número decimal a un número binario. Entonces, para empezar, ya sabemos, tenemos por ejemplo el número 45 con ese número 10 en la parte inferior derecha y nosotros pues ya habíamos aclarado que eso significa que es un número decimal o de base 10 y lo vamos a convertir a un número binario, es decir, a un número de base 2. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Por ejemplo, el número es 45. Para poder explicarles mejor, me voy a auxiliar de la parte vamos a ver, del uso de la pizarra. Y bueno, les voy a explicar. El número es el número 45. Entonces, si yo tengo el número 45, lo que voy a hacer es que voy a utilizar las potencias de base 2, porque nosotros lo vamos a convertir a un número binario. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es pensar qué potencia de base 2 es la más cercana a 45, pero no se pasa de 45. Entonces yo empiezo. Por ejemplo, la primera potencia de base 2 es 2 a la 0. 2 a la 0 es 1. 2 a la 1 es 2. 2 a la 3 es 8. 2 a la 4 es 16. Y 2 a la 5 es 32. 2 a la 6 sería 64. Entonces, si yo me fijo, 64 sobrepasa 45. Por lo tanto, 2 a la 5 es igual a 32, es el número más cercano a 45, pero no se pasa de 45. Entonces, mi primera potencia va a ser la potencia de 2 a la 5. No puedo poner aquí 2 a la 5, entonces voy a poner el 5 entre paréntesis. 2 a la 5 más, luego seguiría 2 elevado a la 4 más 2 elevado a la 3 y así sucesivamente. Voy a poner acá. Bien, entonces eso es lo primero que tengo que hacer. 2 a la 5 es mi potencia, que se acerca a 45, pero no se pasa de ella. Entonces luego escribimos las demás y ahora sí vamos a poner a lo que equivalen. Entonces, por ejemplo, 2 a la 0, yo ya sé que equivale a 1. Por ejemplo, 2 a la 1 equivale a 2. Equivale a 2. Lo voy a ir poniendo así. 2 a la 2 es 4. Este es 8. Este es 16. Y este es 32. Bien. Ay. Bueno, espero que no se confundan aquí. Esto es matemática básica, ¿verdad? Es potencia, entonces ya sabemos que 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8, 2 a la 4 es 16 y 2 a la 5 es 32. Entonces, una vez nosotros ya planteamos todos los resultados de esas potencias,
Entonces vamos a buscar la combinación de los números que sumados me den el número que yo quiero convertir. Entonces, si yo quiero convertir a 45, voy a ver qué número de estos, al sumarlos, me dé 45. Entonces puedo utilizar el 32 porque es pues, el número más grande, ¿verdad? Y ahí a los otros por sí solos creo que son muy pequeños para llegar a 45. Entonces 32, si yo lo sumo con 16, eso sería 48, entonces se pasa. Entonces yo lo descarto, lo descarto. Ahora, si yo sumo 32 más 8, eso es 40. Entonces lo dejo. Más 4 es 44, pero como el número que busco es 45, entonces obviamente le sumo 1. Por lo tanto, 32 más 8 más 4 más 1 me da 45. Entonces, los números que yo utilicé para sumar, que en este caso son 32, yo le voy a colocar 1. A 16 no lo utilicé, entonces yo le coloco un 0, porque no lo uso. A 8 lo uso, así que le coloqué un 1. 4 sí lo utilicé, así que le coloco un 1. A 2 no lo utilicé, entonces le coloco un 0. Y a 1 sí lo utilicé, así que le coloco un 1. Entonces los números que yo escojo o que yo combino para poder sumar el número decimal, entonces yo les coloco el 1. Y a los que no utilizo les coloco el 0. Y esa combinación son mis números, es mi nuevo número binario. Quiere decir que 45 en código binario es igual a 101101. Bien, volviendo entonces a la parte de la diapositiva, aquí está, miren, el número 45 en decimal, en binario, se convierte en 1, 0, 1, 1, 0, 1. Porque solo utilicé la potencia de 2 a la 0, entonces es un 1. La que era 2 a la 1 no la usé. 2 a la 2 sí la usé. 2 a la 3 también la usé. 2 a la 4 no la usé, por lo tanto es un 0. Y el 2 a la 5 la usé, por lo tanto es un 1. Entonces, esa es la manera de convertir un número decimal a binario. Esa es la manera número 1. Aquí les dejo otro ejemplo. Ustedes lo pueden observar. Pero ahora veamos la manera número 2. La manera número 2 yo creo que es más sencilla. Creo que es más sencilla. Permítanme. No sé si estaban viendo esa diapositiva. Bueno, aquí está, ¿verdad? El resultado de 45. 1, 0, 1, 1, 0 y 1. Ahí está. Y le colocamos siempre el 2 en la parte inferior derecha. Ahora, la otra manera es esta que está aquí, que se llama división repetida. Como, bueno, aquí yo tengo el ejemplo del número 25. Quiero convertir el número 25. Entonces, ¿qué hago? Divido ese 25 entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque lo quiero convertir a binario. Y binario yo ya sé que es de base 2. Entonces, si yo hago 25 entre 2, eso me va a dar a mí a 12.5. No me da un número exacto. Entonces apréndanse bien esto porque es la clave. Si no les da un número exacto, en este caso no es exacto, me da 12.5, pero solo escribo el 12. Si es 0.5, entonces lo convierto en un más 1, ¿ok? Y luego ese 12 yo lo bajo. Y ahora hago de nuevo 12 entre 2. Por eso se llama división repetida, porque todos los resultados los vamos dividiendo entre 2. 12 entre 2, ese sí es un número exacto. 12 entre 2 es 6. Por lo tanto, le agrego más 0, porque no hay decimales ni residuos. Y luego ese 6 lo bajo y hago 6 entre 2, es un número exacto y es 3. Por lo tanto, pongo más 0, porque es un número exacto. Luego 3 entre 2, eso no me va a dar un número exacto, me va a dar 1.5, pero solo escribo el 1,
y el punto 5 lo convierto en un más 1. ¿Ok? Cuando me da un punto 5, yo lo convierto en un más 1. Y luego me queda 1 entre 2. Eso es 0, ¿verdad? Porque 2 pues no cabe ninguna vez en 1. Así que 0. Pero como sería 0.5, ustedes se pueden auxiliar de su calculadora para que lo comprueben. Sería 0.5, entonces el 0 lo copio y el punto 5 lo convierto en un más 1. Ahora, tienen que tener mucho cuidado al momento de ordenar los resultados. Por ejemplo, el primero va a ser el último y el último va a ser el primero. Entonces me va a quedar 1, 1, 0, 0 y 1. Entonces 25 en decimal, en código binario, es igual a 11001 y el número 2 en la parte de abajo. Y así también tengo aquí otro ejemplo como el 37, ¿verdad? Por ejemplo, 37 entre 2 es 18.5. Como me da punto 5, escribo 1. 18 entre 2 es 9, exacto. Por lo tanto, aquí pongo 0. 9 entre 2 es 4.5. Si es punto 5, pongo el 1. Luego 4 entre 2 es 2 exacto, pongo 0. 2 entre 2 es 1 cerrado, por lo tanto pongo 0. Y luego 1 entre 2 es 0.5, así que pongo el 1. Por lo tanto, 37 en decimal va a ser igual a, ya saben que el primero va a ser el último. Por lo tanto, el último es el primero. Entonces va a ser 1, 0, 0, 1, 0, 1. Esa es la parte de la conversión de decimal a binario. Espero que hayan comprendido. Ahora vamos a la otra parte, que la verdad no es tan complicada, ¿verdad? La parte de, vamos a convertir ahora un hexadecimal a decimal. Yo les había dicho que cuando hablábamos de hexadecimal, nos referíamos que era un sistema de base 16. Hexadecimal es 16. Entonces, vamos a convertir también lo que son hexadecimales a decimales, ¿verdad? También se puede. Entonces, tenemos aquí el ejemplo. Esta tablita ahorita no la vamos a ocupar, pero la puse ahí porque luego la van a necesitar para otros ejercicios. Bueno, la vamos a necesitar. Entonces tenemos el número 356 de base 16. Entonces, ¿qué hacemos aquí? El primer número, en este caso 6, lo vamos a multiplicar por 16 a la 0. Siempre vamos a utilizar potencia y siempre vamos a empezar por 0. Y eso se lo tienen que aprender de memoria. Todo número elevado a la 0 es igual a 1, para que no se confundan. Entonces, 6 por 1, porque 16 a la 0 es 1, es 6. Luego, el 5 lo multiplico por 16 a la 1. 16 a la 1 es 16. 5 por 16 es 80. Y luego 3 por 16 a la 2. Entonces, si tenemos alguna duda, pues usamos la calculadora. Voy a utilizar yo esta que yo tengo aquí. Bueno, esta. Bueno, ustedes van a utilizar su calculadora. No sé qué me le pasa a la mía. No me funciona, pero bueno. 3 por 16 a la 2. Hacen la multiplicación primero 16 a la 2. Perdón, 16 por 16. ¿Verdad? Y luego lo multiplican por 3 y eso les va a dar 768. Entonces ustedes lo que van a hacer después es sumar los tres números. 768 más 80 más 6 y les va a dar 854. Y le tienen que poner el numerito 10 abajo, que significa que ustedes lo convirtieron a un número decimal. Ahora,
Lo que cambia aquí abajo es que les puede aparecer letras. Acuérdense que en el sistema hexadecimal, una vez llega 9, aquí lo tenemos, deja de utilizar números y empieza a utilizar el alfabeto. Después de 9 sigue la A, la B, la C y hasta la F. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, 2AF, ese es un número, pero es un número en sistema hexadecimal. Ahora, ¿cómo lo convierto a decimal? Igual que el de arriba, solo que en vez de F, yo voy a buscar cuánto vale F en decimal. Entonces, F en decimal es 15. Entonces, en vez de poner F, pongo 15. 15 por 16 a la 0. Más, en vez de A, busco cuánto vale A en decimal y vale 10. Entonces pongo 10 por 16 a la 1 y luego el 2. 2 por 16 a la 2. Y así, ¿verdad? Y luego lo sumo. 512 más 160 más 15 y yo ya tengo mi nuevo número decimal. Entonces no es tan complicado. Y luego tenemos la parte de una conversión de decimal a hexadecimal. Anteriormente estábamos viendo la conversión de hexadecimal a decimal. Ahora es lo contrario. Entonces tenemos dos ejemplos aquí. Lo mismo que hacíamos en aquella división cuando íbamos a convertir a binario. Solo que en esta ocasión, como estamos convirtiendo a hexadecimal, lo dividimos entre 16. Entonces, 423 entre 16, eso me da 26, pero no me da 26 exacto. No me da 26 exacto. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Será que puedo escribir con esto? Yo creo que sí. Entonces tengo 400, lo voy a dejar aquí para que lo vean así. 423 entre 16, eso me va a dar, me da 26, pero no me da 26 exacto. Entonces, ustedes van a hacer lo siguiente. Esta parte de aquí, ustedes la van a utilizar y la van a multiplicar. Esto lo van a multiplicar. Entonces, si yo multiplico 16 por 26, se los estoy explicando así, ¿verdad? Porque es bastante importante y la verdad que así nos ahorramos en estar, pues, poniendo la pizarra ahí. 16 por 26, eso es 416. Eso es 416. Ahora, pongan mucha atención. 416, lo que hice fue multiplicar esos dos números. 416 no es igual que 423, es menor. ¿Por qué? Porque no es una división exacta. Entonces ustedes vienen y hacen 423 menos 416, ¿a qué va a ser igual? Eso va a ser igual a 7. Eso va a ser igual a 7. ¿Por qué? Porque no hubo un número exacto. Entonces, como eso es igual a 7, ese resultado que les da ahí es el que ustedes, miren, van a poner acá. Entonces les va a dar 423 entre 16 es igual a 26. Más lo que les dé después de hacer ese procedimiento, que por cierto no debía hacerlo ahí porque ya me arruinó mi diapositiva, mi clase, pero ni modo. Lo hacen ahí ustedes y lo hacemos ordenadito en su cuaderno y ponen el recibo. Tienen que tener mucho cuidado en esa parte porque si ponen un recibo que no es, les va a salir malo todo. Luego, el 26 lo vuelven a dividir. En este caso, 26 entre 16 es 1. No voy a hacer esto, sino que lo vamos a hacer mentalmente porque está más fácil. Lo multiplico. 16 por 1 es 16. ¿Cuánto faltaría para que llegue a 26? Faltaría 10. Por eso entonces nuestro residuo es 10.
Luego el 1 lo ubico y 16 entre 16, eso es igual a 0, porque 16 no cabe ninguna vez en 1. Pero haría falta un 1 para llegar al número de arriba. Entonces yo coloco el 1. Por lo tanto, siempre mi primer número va a ser el último, es 7. Ahora, acuérdense que estamos convirtiendo a hexadecimal. Entonces, en hexadecimal, el 10 no existe, sino que 10 es la letra A, porque después del 9 vienen las letras. Entonces, 10 es igual a A, por eso les dejé la tablita porque la van a utilizar. Y luego escriban el 1. Entonces, ahí tienen ustedes su conversión de decimal a hexadecimal. Y ahí tienen otro ejemplo para que ustedes lo puedan observar y lo puedan hacer en su cuaderno también. Bueno, y para terminar, ¿verdad? Pues no está nada complicado, es cómo puedo convertir de hexadecimal a binario y también de binario a hexadecimal. Yo sé que es como que hay demasiado, como que de hexadecimal a binario, de binario a hexadecimal, de decimal a binario, binario a decimal, y son muchos, pero la verdad que no está nada complejo, solo es que ustedes traten de entenderla y de concentrarse, ¿verdad? Entonces, los últimos, la verdad, no son nada complicados. Por ejemplo, de hexadecimal a binario, ¿qué es lo único que tienen que hacer? Tienen que ver la tablita. Aquí, por ejemplo, si yo quiero convertir 9F2, 9F2 es un número hexadecimal de base 16, y yo lo quiero convertir a binario, lo que hago es que lo separo. Pongo al 2 en un lado, al F en otro y al 9 en otro. Y me voy a la tablita. Por ejemplo, ¿cuánto vale 2 en la tablita? En binario. Vale 0010, el 2. Voy a ver si es cierto. Ah, aquí está el 2. Vale 0010. ¿Cuánto vale F en la tabla? En la tabla F vale 1111. Veamos aquí. F vale 1111. ¿Y cuánto vale 9? 9 vale 1001. 1001, entonces venimos y lo juntamos y ahora ese es mi número binario. Entonces de hexadecimal a binario es más fácil. Y de binario a hexadecimal pues es lo mismo. Miren, jóvenes, a ustedes les van a poner el número binario y ustedes lo van a descomponer de 4 en 4. Entonces yo digo, los primeros 4 números, la primera combinación de los 4 es 0, 1, 1, 0. Entonces la busco. 0, 1, 1, 0 es un 6. Es un 6 en decimal y también en hexadecimal, ¿verdad? Porque estoy convirtiendo a hexadecimal. Y luego, por ejemplo, los otros 4. 1, 0, 1, 0 es la A. Y luego 0, 0, 1, 1 es el 3. Por lo tanto, de binario a hexadecimal me va a quedar 3 a 6 de base 16. Y ese va a ser mi número hexadecimal. Entonces, esta es la clase de hoy. Esto les queda de tarea para que resuelvan en esta semana. Y con este tema, pues ya culminaríamos las conversiones. Las conversiones las terminamos y ya la siguiente semana entraríamos a lo que es el álgebra booleana y las compuertas lógicas. Entonces, espero que les sirva, que hagan la tarea, que respondan, ¿verdad? Pues a sus obligaciones y más que todo, pues que les pueda servir esto y que toda su familia pues esté muy bien en estos tiempos. Así que cuídense.